Jai Madre Atipriya Hare Krishna. Jai. Leemos primero el Gita Mahatmya, las glorias del Bhagavad Gita, tal como figuran en el Varaha Purana. Madre Tierra preguntó: Oh Bhagavan, Señor Supremo, ¿de qué manera la devoción pura puede surgir en una persona que está sumergida en su prarabdha karma, en su vida mundana? Así preguntó Madre Tierra, ¿cómo alguien enredado en el karma se puede liberar? Shri Vishnu respondió: aunque uno esté ocupado en la ejecución de tareas mundanas, aquella persona que regularmente estudia el Bhagavad Gita se libera, se vuelve una persona feliz en este mundo, libre de la atadura del karma. Así como el agua no toca la flor del loto, del mismo modo los pecados no tocan a una persona que regularmente está recitando el Bhagavad Gita. Todos los lugares sagrados de peregrinaje, tales como Prayag y otros sitios, moran en aquel lugar donde uno tiene un Bhagavad Gita y donde uno lo lee. Todos los dioses, los sabios, los yogis, las serpientes divinas, los gopalas, las gopikas, Narada, Uddhava y todos los demás moran donde se encuentra el Bhagavad Gita. La ayuda llega rápidamente donde uno recita el Gita. Oh Madre Tierra, yo siempre permanezco donde se lee el Gita, donde se escucha, se enseña y se medita en él. Yo tomo refugio en el Gita, y el Gita es mi mejor morada. Yo protejo los tres mundos con el conocimiento del Gita. El Gita es mi ciencia suprema, que es sin duda la forma espiritual, la trascendencia de Brahman. Es eterno, es el pranava Om y el inefable esplendor del ser. Fue recitado por el bendito Señor Krishna, el omnisciente, a través de su propia boca, se lo transmitió a Arjuna. Contiene la esencia de los Vedas, que es el conocimiento de la realidad. Está lleno de suprema bienaventuranza. Aquel que recita los 18 capítulos del Bhagavad Gita diariamente con una mente pura e indesviada, alcanza la perfección en el conocimiento y alcanza el estado más elevado o la meta suprema. Si uno no puede leer completamente el Gita, si tan solo lee la mitad, alcanza el beneficio de haber regalado una vaca. No hay duda acerca de ello. Aquel que recita una tercera parte obtiene el mérito de haberse bañado en el sagrado río Ganges. Y aquel que recita una sexta parte alcanza el mérito de haber ejecutado un sacrificio soma. Aquella persona que lee una lectura con suprema fe y devoción alcanza el mundo de Rudra y, habiéndose vuelto un asistente del Señor Shiva, vive allí por muchos años.
Si uno lee una lectura, o aunque sea una parte de un verso del Gita todos los días, él, oh Madre Tierra, mantiene un cuerpo humano hasta el final de un Manvantara, es decir, de 71 Mahayugas o eras. Eso equivale a solamente 308.448.000 años. Por 308.448.000 años tienes asegurado una forma humana de vida. Bueno, espero haber salido antes de eso, ¿no? Aquel que repite 10, 7, 5, 4, 3, 2 versos o incluso uno o la mitad de un verso, alcanza la región de la luna y vive allí 10.000 años. Acostumbrado a leer, a estudiar diariamente el Gita, un moribundo recupera la vida, vuelve a la vida en la forma de un ser humano. O sea, tienes garantizado your human body. Por repetidamente estudiar el Gita, uno alcanza la liberación. Si una persona en el momento de morir dice Bhagavad Gita, alcanza la liberación. Aunque una persona esté llena de pecados, si ha tenido el deseo de escuchar el significado del Gita, irá al reino de Dios y se regocijará allí con el Señor Vishnu. Una persona que medita en el significado del Gita, habiendo ejecutado muchas actividades virtuosas, alcanza la meta suprema después de la muerte. Ese individuo debe ser considerado una verdadera alma liberada, un Jivan Mukta. En este mundo, habiendo tomado refugio en el Gita, muchos reyes, tales como Janaka y otros, alcanzaron el estado más elevado, o la meta, habiéndose limpiado de todos sus pecados. Jai Mahaprabhu ki jai, Sisyananda Subhadra Baladev ki jai. Hari Bol. Una persona que estudia el Gita, junto con esta glorificación al Gita, alcanza los frutos mencionados anteriormente y alcanza un estado que de lo contrario sería muy difícil de obtener. Sutta Uvacha, el sabio Sutta dijo, una persona que no lee esta glorificación al Gita, después de haber leído el Gita, pierde todo el beneficio de haberlo leído y solamente queda el esfuerzo de haberlo hecho. Wow. Importante leer el Gita Yayanti, el Gita Mahatmya, las glorias del Gita. Gita Mahatmya. Las glorias de leer el primer capítulo del Bhagavad Gita. Esto se encuentra en el Padma Purana. Parvati dijo, querido esposo, usted conoce todas las verdades trascendentales y por su gracia escuché la gloria de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. Oh Señor, ahora
y yo anhelo escuchar de usted las glorias del Srimad Bhagavad Gita, el cual fue revelado por el Señor Krishna, y que por escucharlo, nuestra devoción por el Señor Krishna se incrementa. El Señor Shiva respondió: aquella persona cuya tez es del color de la nube de lluvia, quien se deja llevar por el rey de las aves, por Garuda, y que reposa en Ananta Sesha, la serpiente de 1000 cabezas, ese Señor Vishnu, cuyas glorias no tienen límite, está siempre siendo adorado por mí. Mi querida Parvati, una vez, después que el Señor Krishna había matado al demonio Mura, él estaba reposando tranquilamente en Ananta Sesha, quien otorga, cuando el otorgador de toda buena fortuna del universo, cuando la otorgadora de toda buena fortuna para el universo, Sri Lakshmi, respetuosamente le preguntó, la diosa Lakshmi le preguntó, su esposa eterna, Bhagavan, usted es el consolador y el sustentador del universo entero, pero aún así usted está durmiendo sin felicidad en este océano de leche. No está durmiendo bien, tranquilo en este océano de leche. ¿A qué se debe esto? El Señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, yo no estoy durmiendo, solamente estoy observando de qué manera tan maravillosa mi energía funciona. Es por la maravillosa energía mía, por la cual yo estoy mediante la cual yo controlo todas las cosas, y aún así yo permanezco separado. Y es por recordar esas actividades divinas mías que los grandes devotos y yogis se liberan de la red del nacimiento y la muerte y alcanzan mi naturaleza trascendental, la cual es eterna y libre de todas las cualidades mundanas. Lakshmi dijo: oh controlador de todos los seres, usted es la meta de la meditación de los grandes yogis. Nada puede acontecer sin usted, y aún así usted permanece separado. Usted es la causa de la creación, de la mantención y la destrucción de todos los universos materiales. Bondadosamente infórmeme acerca del funcionamiento de sus maravillosas energías, las cuales son tan atractivas que incluso usted mismo está reposando allí, meditando en ellas. El Señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, el funcionamiento de mis múltiples energías y de qué manera uno se puede liberar de las ataduras del nacimiento y la muerte, y cómo uno puede alcanzar mi naturaleza eterna, solamente puede ser comprendido por una persona de inteligencia pura, que tiene una inclinación por rendir servicio a mí. Este conocimiento trascendental ha sido plenamente explicado en el Srimad Bhagavad Gita. Lakshmi preguntó: mi querido Señor, si usted mismo está sorprendido por el funcionamiento de sus energías y está siempre tratando de encontrarles un límite, entonces ¿cómo será posible que el Bhagavad Gita pueda describir esas energías ilimitadas suyas y cómo cruzar sobre ellas para alcanzar la naturaleza trascendental? El Señor Vishnu dijo: yo mismo me he manifestado en la forma del Bhagavad Gita. Por favor, comprende que los 5 primeros capítulos son mis 5 cabezas, los próximos 10 capítulos son mis 10 brazos, y el capítulo 16 es mi estómago. Los otros 2 capítulos son mis pies de loto. De esta manera,
debes entender a la deidad trascendental del Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita es el destructor de todos los pecados, y esa persona inteligente que diariamente lo recita, que diariamente recita un capítulo o incluso un versículo o medio versículo, o aunque sea una cuarta parte del versículo, alcanzará la misma posición de que su Sharma obtuvo. Lakshmi preguntó, ¿qué preguntó? Alumna. Para nuestro beneficio preguntó, ¿quién fue su Sharma? ¿A qué clase o a qué casta pertenecía él? ¿Y qué destino obtuvo? El señor Vishnu dijo, mi querida Lakshmi, su Sharma era una persona muy miserable y muy pecaminosa. Aunque él había nacido en una familia de brahmanas, esta familia carecía de conocimiento védico y él solamente sentía placer en robar a los demás. Él nunca se ocupó en cantar mi nombre, en dar caridad o en recibir a las visitas. De hecho, él nunca ejecutó ninguna actividad piadosa. Para su mantención, él recogía hojas y las vendía en el bazar. Él especialmente disfrutaba tomando vinito y comiendo pescado. Así que de esta manera él pasaba su vida. Un día este necio Susharma había ido al jardín de un sabio para recoger hojas, cuando una serpiente apareció y lo mordió y murió. Después de su muerte fue enviado a muchos infiernos, donde él sufrió por largo tiempo, después de lo cual alcanzó el cuerpo de un toro. Este toro fue comprado por un hombre malvado que lo ocupó en su servicio. Por cerca de 7 u 8 años, él tenía que cargar pesos extremadamente muy pesados. Un día, este hombre miserable había apilado una cantidad muy pesada, una carga muy pesada, y la puso en la espalda del toro o del buey. Muy rápidamente lo estaba obligando a este buey, cuando repentinamente cayó este buey inconsciente. Muchas personas se reunieron allí para ver lo que había sucedido y sintiéndose muy afligidos por el toro. Un hombre piadoso le otorgó a este toro el resultado de alguna de sus actividades piadosas. Al ver esto, otras personas que estaban allí empezaron a recordar sus actividades piadosas y también ofrecieron el resultado de ellas. En esa multitud había también una prostituta que no sabía si alguna vez había hecho alguna actividad piadosa, pero al ver a todos los demás ofreciendo sus créditos piadosos al toro, también ofreció los resultados de cualquier actividad piadosa que ella pudiese haber ejecutado. Después de esto, el toro murió y fue llevado a la morada de Yamaraj, el dios de la muerte. Allí Yamaraja le informó: ahora te has liberado de las reacciones de todas tus actividades pecaminosas pasadas debido a los créditos piadosos que te fueron otorgados por una prostituta. Entonces
Entonces él nació en una familia de brahmanas muy elevada. En ese nacimiento, él fue capaz de recordar sus vidas pasadas. Y después de muchos días, decidió ir a buscar a esa prostituta, la cual había sido la causa de que estuviese libre de su condición infernal. Increíble estas historias, ¿no? Wow. Después que él la encontró, se presentó ante ella y le preguntó: ¿cuáles fueron las actividades piadosas que usted ejecutó, cuyos frutos me salvaron a mí de una vida infernal? La prostituta le respondió diciendo: mi querido señor, wow, esto es muy loco, En esa jaula hay un loro que recita algo todos los días. Al escuchar su recitación, mi corazón se ha purificado completamente. El resultado de escuchar esa recitación, y yo te entregué a ti el resultado de haber escuchado esa recitación del loro. Wow. Está como para hacer una pieza de teatro, ¿no? Y entonces, ambos le preguntaron al loro, le pidieron que recitara. El loro, recordando su vida pasada, empezó a narrar su historia. Qué loco los veas, son extraordinarios, ¿no? Cuando Krishna quiere ahí iluminarte, ahí aparece todo, ¿no? Y el loro dijo: antiguamente yo fui un brahmana erudito, pero debido a mi orgullo acostumbraba a insultar a las demás personas estudiosas, y yo también era extremadamente celoso. Después de mi muerte fui lanzado a muchos infiernos, y después de un largo tiempo de sufrimiento obtuve este cuerpo de loro. Debido a mis actividades pecaminosas pasadas, mi madre y mi padre murieron cuando yo era un baby loro. Un día, mientras yo estaba tendido en las arenas cálidas, sin protección, unos rishis, unos sabios, me vieron y me llevaron a su ashram y me pusieron en una jaula. En ese mismo lugar, los niños de estos rishis estaban aprendiendo la recitación del primer capítulo del Bhagavad Gita. Al escuchar los sabios repitiendo estos versículos, estos shlokas, yo también empecé a repetir los shlokas junto con ellos. Poco tiempo después, un ladrón me robó de ese lugar y me vendió a una dama piadosa. El señor Vishnu continuó relatando y dijo: por recitar el primer capítulo del Bhagavad Gita, dijo el señor Vishnu, este loro se había purificado completamente, y por escuchar esa recitación, esa prostituta también se purificó completamente, y por recibir algo de esos resultados piadosos, su Sharma también se purificó del todo. Después de analizar por algún tiempo la gloria del primer capítulo del Bhagavad Gita, su Sharma regresó a su casa. Y los tres individualmente se ocuparon en recitar el primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita, y muy rápidamente obtuvieron el destino supremo, Vaikunta. Todo aquel que recita, que escucha o estudia el primer capítulo del Bhagavad Gita fácilmente cruzará el océano de las miserias materiales y alcanzará el servicio a los pies del loto del Señor Krishna. Hari Bol, Gaura Premananda.
Increíble, ¿no? Las glorias de escuchar el segundo capítulo del Bhagavad Gita, relato que se encuentra en el Padma Purana. El señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, has escuchado de mí las glorias del primer capítulo del Bhagavad Gita. Ahora por favor escucha con atención las glorias del segundo capítulo. Una vez en el sur, en el pueblo de Pandharpur, un muy erudito brahmana llamado Devashyama vivía. Él era capaz de llevar a cabo todo tipo de sacrificios de fuego. Él también conocía la importancia de recibir a las visitas. Y por estas actividades, él se ocupó de complacer a todos los semidioses. Pero él no se sentía feliz ni pacífico en su corazón. Él tenía el deseo de obtener conocimiento del alma en relación con el alma suprema, con Paramatma. Y con esa finalidad, él invitaba a muchos yogis y renunciantes y les rendía todo tipo de servicios. Y les preguntaba acerca de la verdad absoluta. Y de esta manera él pasó muchos años de su vida. Un día, mientras él recorría, vio a un yogi sentado con sus piernas cruzadas, con sus ojos fijos en la punta de su nariz, completamente absorto en meditación. Devashyama pudo percibir que este yogi era completamente pacífico y sin ningún deseo material. Devashyama, con el mayor respeto y reverencia, cayó a los pies de este yogi y le preguntó cómo podría obtener completa paz. En ese momento ese yogi, que tenía completo conocimiento de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, le aconsejó a Devashyama que fuese al pueblo de Sopur y se encontrara con un tal Mitravan, quien era un cuidador de cabras por profesión, y que aprendiese de él la ciencia de la realización de Dios. Después de escuchar esto, Devashyama una y otra vez ofreció sus reverencias respetuosas a los pies de este yogi y de inmediato partió para Sopur. Cuando llegó allí, encontró en el lado norte un hermoso bosque donde se le informó que allí habitaba Mitravan. Mitravan significa el amistoso, ¿no? El amigo. Cuando él entró a ese bosque, vio en sus orillas un pequeño río, y Mitravan estaba sentado arriba de unas rocas. Mitravan se veía muy hermoso y totalmente pacífico. En ese bosque el viento soplaba muy suavemente y un grato aroma provenía de todas las direcciones. Las cabras estaban pacíficamente pastando, totalmente libres de temor. Wow. Incluso habían algunas que estaban sentadas cerca de unos tigres y de otros animales feroces. Cuando Devashyam vio esta escena, su mente se tranquilizó muchísimo y respetuosamente se acercó a Mitravan y se sentó cerca de él. Mitravan parecía plenamente absorto en su meditación. Después de cierto tiempo, Devashyama le preguntó cómo podía uno alcanzar la devoción por el Señor Krishna. Cuando Mitravan escuchó su pregunta, por un momento se perdió en profundos pensamientos y después respondió: mi querido y erudito Devashyam, tiempo atrás yo estaba en el bosque buscando a las cabras cuando un tigre feroz me atacó. En ese momento todas las cabras corrieron de aquí para allá para salvar sus vidas. Yo también corrí por temor al tigre. Desde cierta distancia miré hacia atrás y vi que el tigre
ah, y vi que ese tigre en las orillas de ese río ah, había atrapado a una de mis cabras. En ese momento, algo muy extraño y maravilloso aconteció. Ese tigre perdió toda su ira y todo su deseo de comer esa cabra. Entonces mi cabra, wow, mi cabra le preguntó al tigre: usted ya tiene servida aquí su comida, entonces ¿por qué no me come? Usted debería matarme de inmediato y con gran placer comer mi carne. ¿Por qué usted duda en hacerlo? ¿Será necesaria la ciencia ficción o algo por el estilo? Estas historias tan maravillosas relacionadas con el Señor Krishna, ¿no? El tigre le dijo: mi querida cabra, desde que yo llegué a este lugar he perdido toda ira y ya no siento ni hambre ni sed. La cabra le preguntó: y yo también me pregunto, ¿por qué estoy tan libre de temor? ¿Cuál será la razón de ello? Si usted sabe de esto, por favor, infórmeme. El tigre dijo: yo tampoco sé. Preguntémosle a esa persona que está ahí. Cuando yo vi este cambio que había acontecido en las actividades del tigre y de la cabra, quedé muy sorprendido. En ese momento ambos se acercaron a mí y me preguntaron la razón de esto. Y yo noté que un mono estaba sentado en la rama de un árbol cercano. Yo fui junto con ellos dos y le pregunté al rey de los monos. Ese mono respondió a nuestra pregunta con gran respeto. Escuchen, yo les contaré. Esta es una historia muy antigua. En este bosque, justo enfrente de ustedes, hay un templo muy grande en el cual el señor Brahma instaló una Shiva Linga. Mucho tiempo atrás, un sabio llamado Sukama, que había ejecutado muchas austeridades, vivió allí. Diariamente él traía flores del bosque y agua del río y adoraba al señor Shiva. De esta manera él vivió aquí por muchos años, cuando un día llegó otro sabio. En ese momento Sukama trajo frutas y agua para atenderlo. Después que el sabio había comido y descansado, Sukama le dijo: oh sabio, solamente por la razón de obtener conocimiento del Señor Krishna, yo estoy viviendo aquí, llevando a cabo austeridades y haciendo mi adoración. Pero el resultado de mis austeridades las he obtenido en el día de hoy por tener contacto contigo. Cuando el sabio escuchó estas palabras de Sukama, que estaban llenas de sumisión, después de esto, siguiendo las instrucciones del sabio, Sukama recitó estos versos diariamente por el resto de su vida. Muy rápidamente le alcanzó el pleno conocimiento del Señor Krishna y desde el día que inició a recitar esos versos ya no sintió más hambre ni sed. Wow. Y debido a sus austeridades y devoción en este lugar, todo aquel que visita aquí no siente hambre ni sed y de inmediato alcanza plena paz. Mitravan dijo: mi querido Devasyama, después que el mono terminó de contarnos esta maravillosa historia, yo junto con el tigre y la cabra fuimos a ese templo. Increíble, ¿no? Bueno, hay gente hoy en día que se comunica con los animales, ¿no?
Así es que, y también sabemos que los árboles se comunican entre ellos. Es posible que los animales también se comuniquen entre ellos. Hemos encontrado, y nosotros encontramos allí, escrito en una piedra, el segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita, y yo comencé a recitar esos versos diariamente. De esta manera fuimos capaces de alcanzar muy rápidamente la devoción por el Señor Krishna. Mi querido Brahmana, si usted también comienza a recitar los versos del segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita, rápidamente obtendrá la misericordia del Señor Krishna. El Señor Vishnu dijo, mi querida Lakshmi, de esta manera Devasyama obtuvo conocimiento de Mitravan y después de adorar a esa grande alma, regresó a Pandharpur y diariamente recitó el segundo capítulo. Y siempre que él visitaba Pandharpur, Devasyama primero recitaba ante él el segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita. De esta manera Devasyam obtuvo los pies del loto del Señor Krishna. Mi querida Lakshmi, estas son las glorias del segundo capítulo del Bhagavad Gita. Gauranga, Gauranga, Gauranga. Qué maravilla, ¿no? Después de más de 40 años recién estoy leyendo esto. Y ustedes, imberbes, ya lo están escuchando. Imberbe. Y yo, más de 40 años. Bueno. Las glorias del tercer capítulo do Bhagavad Gita, relatadas en el Padma Purana. El Señor Vishnu dijo, mi querida Lakshmi, en el pueblo de Janastan vivía un brahmana llamado Yada, que había nacido en la dinastía de Kaushik. Este brahmana dejó de lado las actividades religiosas que están dadas en las escrituras, en los shastras, y se ocupó de muchas actividades irreligiosas. A él le gustaba mucho los juegos de azar y las bebidas. Le gustaba salir a cazar y visitar prostitutas. De esta manera él perdió toda su riqueza. Él fue a los países del norte en un viaje de negocios y cuando estaba allí ganó mucho dinero y decidió regresar a Janastan. Después de haber recorrido una larga distancia, se encontró en un lugar muy desértico. Un día, cuando el sol se ponía y todo se rodeó de oscuridad, decidió pasar la noche bajo un árbol. Mientras estaba allí reposando, llegaron unos ladrones. Eso nunca falta, ¿no? Y lo golpearon hasta la muerte y le robaron su riqueza. Y debido a que ya había dejado de lado todas sus actividades religiosas, obtuvo el cuerpo de un fantasma, quedó en forma de fantasma. El hijo de Yada era muy religioso y muy conocedor del Shastra, de las escrituras. Cuando él vio que su padre no regresaba de Janastan, decidió ir y buscarlo. Por muchos días recorrió por aquí y por allá, y siempre que encontraba algún viajero le preguntaba acerca de su padre. Un día encontró a una persona que sabía acerca de él y le informó de lo que había acontecido. Cuando el hijo de Yada escuchó estas noticias, decidió ir a Kashi, a Benares, y ofrecer pinda, ofrendas para liberar a su padre de la condición infernal.
En el 9º día de su viaje, sucedió que se puso a descansar debajo del mismo árbol en donde su padre había sido asesinado. En ese lugar, al atardecer, ejecutó su adoración diaria al Señor Krishna y también recitó el 3er capítulo del Bhagavad Gita. Cuando terminó su recitación, un fuerte sonido vino del cielo. Cuando él miró hacia arriba, vio a su padre que estaba allí, y enfrente de sus ojos, la forma de su padre cambió en la de un muy hermoso ser, que tenía 4 brazos y tenía una ropa amarilla. Su cuerpo era como de una nube oscura, y su refulgencia iluminaba todas las direcciones. En ese momento su padre lo bendijo. El hijo le preguntó cuál era la razón de este evento tan maravilloso. Y el padre le dijo: querido hijo, tú recitaste el 3er capítulo del Bhagavad Gita y así me has liberado de mi forma fantasmagórica, la cual había recibido debido a mis actos pecaminosos. Ahora regresa a casa, porque tu propósito de ir a Kasi ya fue logrado por haber recitado este capítulo. Cuando el hijo le preguntó a su padre si podía darle más instrucciones, el padre le dijo: mi hermano también tuvo una vida muy pecaminosa y está sufriendo en las regiones más oscuras del infierno. Así, si tú quieres liberarlo a él y a nuestros demás antepasados, quienes están sufriendo aquí y allí, en distintas especies en el universo material, entonces por favor recita el 3er capítulo del Bhagavad Gita, y mediante esa recitación todos ellos alcanzarán una forma similar a la del Señor Vishnu e irán a Vaikunta. Cuando el hijo escuchó las instrucciones de su padre, le dijo: si ese es el caso, recitaré el 3er capítulo hasta que todas las almas que están atrapadas en la vida infernal se liberen. Hari Bol. No solo mis familiares, ¿no?, sino que todas las almas. En ese momento su padre lo bendijo diciendo: Tatastu, que así sea. Entonces un aeroplano llegó del mundo espiritual de Vaikunta y llevó a su padre a su destino. Wow, ahí dan ganas de subirse al aeroplano, ¿no? Entonces el hijo regresó a Janastan y se sentó frente a la deidad del Señor Krishna, y con un deseo de liberar a todas las almas condicionadas de la condición infernal, comenzó a recitar el 3er capítulo. Mientras su recitación se llevaba a cabo día tras día, el Señor Vishnu envió a sus mensajeros, a los Vishnudutas, al reino de Yamaraj, quien está a cargo de administrar castigo a las entidades vivientes pecaminosas. Cuando los Vishnudutas llegaron frente a Yamaraj, le informaron que tenían un mensaje del Señor Vishnu, quien reposa en el lecho de Anantasesha, en el océano de leche. Ellos le dijeron que el Señor Vishnu le estaba preguntando cómo se encontraba él, y también le estaba ordenando que libere a todas las almas condicionadas que sufrían en el infierno. Cuando Yamaraj escuchó esta instrucción del Señor Vishnu, de inmediato liberó a todas las almas condicionadas del infierno, y entonces personalmente fue con esos Vishnudutas al océano de leche, conocido como Svetadvip, para tomar darshan del Señor Vishnu. Cuando llegó allí, vio al Señor Vishnu reposando en el lecho de Anantasesha. Su cuerpo tenía la refulgencia de los soles, y Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, masajeaba sus pies. Él estaba rodeado por todos lados por rishis, sabios y semidioses, encabezados por el Señor Indra, quienes estaban todos cantando las glorias del Señor Vishnu. El Señor Brahma también estaba presente, recitando los Vedas.
Yamaraj cayó y ofreció sus reverencias ante el Señor Vishnu y le dirigió la siguiente plegaria. Mi querido Señor Vishnu, usted es el bienhechor de todas las almas condicionadas, no hay límite a sus glorias. De usted los Vedas han emanado, usted es el tiempo, y en el curso del tiempo va a destruir todas las cosas. Usted es la causa y el sustentador de los tres mundos, y es el alma suprema en el corazón de todos, que dirige todas sus actividades. Usted es el gurú de todo el universo y la meta de todos los devotos. Oh Señor de ojos de loto, por favor acepta mis reverencias ante ti. Sus glorias son ilimitadas. De esta manera Yamaraj con manos juntas ofreció sus respetos al Señor Vishnu. Yamaraj continuó diciendo: siguiendo sus instrucciones, he liberado a todas las almas condicionadas del infierno. Así que bondadosamente instrúyame. ¿Qué tarea quiere usted que yo realice ahora? El Señor Vishnu respondió en una voz tan profunda como un trueno y tan dulce como el néctar. Mi querido Dharmaraj, tú eres ecuánime hacia todos. Y yo no necesito instruirte con respecto a tus deberes. Por favor, regresa a tu morada con mis plenas bendiciones y sigue llevando a cabo tu deber. En ese momento el Señor Vishnu desapareció de la visión de Yamaraj y Yamaraj regresó a su morada. Después que este brahmana exitosamente liberó a todos los ancestros y al resto de las almas condicionadas del infierno, los Vishnudutas vinieron y lo llevaron a la morada del Señor Vishnu, donde pudo ocuparse en el servicio a los pies del loto del Señor Supremo eternamente. Haribo. Historia, ¿no? La gloria del cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Bueno, vamos a leer hasta aquí, hermano. El Señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, ahora te describiré las glorias del cuarto capítulo del Srimad Bhagavad Gita. En las orillas del río Ganges hay un pueblo llamado Kasi, Benares, donde se encuentra el templo de Vishwanath. Un gran santo llamado Bharata vivió allí. Diariamente, con la mayor devoción, él recitaba el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Previamente, cuando Bharata había estado haciendo peregrinaje, él había llegado al pueblo de Tapodan para tomar el darshan de la deidad del Señor Krishna. Cuando se iba de ese pueblo, él vio 2 árboles de Bael. Y él decidió tomar descanso a la sombra de estos árboles. Allí se recostó, utilizando la raíz de uno de estos árboles como almohada y la raíz de otro para poner sus pies allí. Después de cierto tiempo, cuando Bharata dejó ese lugar, ambos árboles empezaron a secarse. En 5 o 6 días estaban completamente secos y murieron. Las 2 almas que habían estado habitando en esos árboles tomaron su próximo nacimiento como hijas de un muy piadoso brahmana. Una vez, cuando estas muchachas habían alcanzado la edad de 7 años, fueron de peregrinaje a Kasi, a Benares. Y mientras estaban ahí paseando por Benares, sucedió que vieron al gran sabio Bharata. Cuando ellas vieron a Bharata Maharaj, de inmediato cayeron a sus pies y con dulce voz le dijeron: oh Maharaj Bharata, debido a su misericordia, ambas nos liberamos de una forma de nuestros cuerpos de árbol.
Cuando Bharata Maharaj escuchó esta afirmación, él quedó muy sorprendido y les preguntó: mis queridas hijas, ¿cuándo y dónde es que yo he tenido contacto con ustedes? ¿Y en qué momento yo las pude liberar de sus cuerpos de árboles? También bondadosamente infórmenme de qué manera ustedes obtuvieron esta forma de árboles. Por favor, yo no sé nada a este respecto. Entonces estas dos muchachas le informaron primero a Bharata Maharaj la razón por la cual habían adquirido sus cuerpos de árboles. Las dos muchachas le dijeron: Maharaj, en las orillas del río Godavari hay un lugar sagrado llamado Chinapap, donde se cortan los pecados. En ese lugar había un rishi llamado Sachatapa. El realmente austero. Él estaba ejecutando grandes y difíciles austeridades. En la estación calurosa se sentaba en medio de muchos fuegos, y en la estación del frío se paraba en el río helado. En el curso del tiempo se purificó completamente y tenía pleno control de sus sentidos, y lentamente obtuvo los pies del loto del Señor Supremo, Krishna. El Señor Brahma comenzó a visitarlo diariamente para tomar el darshan de Sachatapa y le hacía preguntas acerca del servicio devocional del Señor Krishna. El Señor Indra, mientras tanto, estaba muy preocupado al ver la posición elevada de Sachatapa, pensando que un día él podría usurpar su posición como el rey del cielo. Indra se pone muy celoso muchas veces. En ese lugar, en ese momento, el señor Indra nos llamó a nosotras dos, quienes en ese nacimiento éramos apsaras del reino celestial, y nos instruyó diciendo: vayan y hagan que Sachatapa caiga de su posición espiritual antes de que él trate de tomar mi posición. Después de recibir esta orden del señor Indra, fuimos a las orillas del río Godavari, donde Sachatapa hacía sus austeridades. En ese lugar, ambas empezamos a cantar y a bailar de una manera muy provocadora, muy provocativa, cerca de Sachatapa, con la intención de que este sabio tuviese relaciones íntimas con nosotros. Mientras estábamos danzando, nuestras ropas se desprendieron. Y le mostramos nuestros pechos. En ese momento, tomando agua en sus manos, este sabio nos maldijo con las siguientes palabras: ustedes dos vuélvanse árboles Bael en las orillas del río Ganges. Al escuchar esta maldición, ambas caímos a sus pies y le pedimos perdón. Mi querido sabio, por favor, perdónanos, porque nosotras somos simples sirvientas del señor Indra. Al ver nuestra actitud sumisa, este sabio se sintió complacido y nos informó que íbamos a permanecer como árboles hasta que Maharaj Bharata tomase contacto con nosotras. Y él también nos bendijo. Y también nos bendijo diciendo que nosotras seríamos capaces de recordar nuestras vidas pasadas.
Mi querido Maharaj Bharata, en ese momento, cuando usted visitó Tapodan, usted reposó debajo de nosotras. Cuando nosotras estábamos en la forma de árboles Bael, usted estaba recitando el capítulo 4, el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, y por escuchar esa recitación, no solamente nos liberamos de esa forma de vida de árboles, y obtuvimos nacimiento en una familia de devotos, sino que también perdimos todo interés por disfrutar en el mundo material. Anibur. El Señor Vishnu dijo: mi querida Lakshmi, cuando estas muchachas recitaron su historia ante Bharata Maharaj, él se sintió muy feliz y partió a su ashram. Estas dos muchachas, a lo largo de toda su vida, muy cuidadosamente recitaron el cuarto capítulo del Bhagavad Gita y así obtuvieron devoción por mí. Jai. Hermosa, ¿no? Hermosa. Estas historias. Qué historia, ¿no? A este es cortito. Las glorias del quinto capítulo. El Señor Vishnu dijo: te describiré la ilimitada gloria del quinto capítulo del Bhagavad Gita. Escucha muy cuidadosamente. En el estado de Madrás hay un pueblo llamado Puru Kutsapur. Allí vivió un brahmana llamado Pingala. Durante su infancia, él fue entrenado en varias actividades brahmínicas y se le enseñaron los Vedas, pero él no estaba interesado en esos estudios. Cuando él alcanzó la juventud, dejó de lado todas las inclinaciones brahmínicas y comenzó a aprender cómo tocar instrumentos y cómo cantar y danzar. Poco a poco se volvió tan famoso en este campo que el rey mismo lo invitó a vivir en su palacio. Mientras él estaba viviendo allí, lentamente comenzó a degradarse más y más, y empezó a disfrutar, a relacionarse con las esposas de otros hombres y a ocuparse en todo tipo de actividades pecaminosas e intoxicación. Él se volvió tan orgulloso de su posición porque él tuvo más y más intimidad con el rey. Él especialmente disfrutaba de criticar a los demás ante el rey en privado. Pingala tuvo una esposa llamada Aruna, que había nacido en una familia de baja clase. Ella era muy lujuriosa y disfrutaba de relacionarse con muchos otros hombres. Cuando su esposo supo de sus actividades, ella decidió matarlo. Una noche le cortó la cabeza y quemó su cuerpo en el jardín. Después de su muerte, Pingala cayó en las regiones más profundas del infierno y después de haber sufrido allí por un largo tiempo, él nació como un buitre. Aruna, después de haber disfrutado libremente con muchos hombres, contrajo una enfermedad venérea y su cuerpo juvenil rápidamente se afeó y se volvió y perdió todo atractivo. Cuando ella murió, fue al infierno
y después de haber sufrido allí por un largo tiempo, obtuvo el cuerpo de una lora. Un día esta lora estaba buscando aquí y allí su alimento. En ese momento, el buitre, que había sido Pingala en su vida pasada, vio a esta lora y recordando su vida pasada y comprendiendo que esta lora había sido su esposa, la atacó con su afilado pico. La lora cayó en el agua, en un agua que estaba en el cráneo, en un cráneo humano, y ahí se ahogó. Justamente en ese momento, un cazador vino y le lanzó una flecha al buitre. Este buitre cayó y la cabeza del buitre cayó también en el agua de ese cráneo y ahí se ahogó. Entonces los mensajeros de Yamaraj llegaron y llevaron a los dos a la morada de la muerte. En ese momento ambos se asustaron mucho al recordar sus vidas pasadas. Y cuando llegaron enfrente de Yamaraj, le dijeron, él les dijo a ellos, ahora ustedes están libres de todos sus pecados y pueden ir a Vaikunta. Wow. Cuando Pingala y Aruna escucharon esto, le preguntaron a Yamaraj, ¿cómo era eso posible? Yamaraj respondió, en las orillas del río Ganges vivía un gran devoto del Señor Vishnu, llamado Vat. Él estaba libre de la lujuria y de la codicia. Diariamente recitaba el 5º capítulo del Bhagavad Gita, y cuando Vat dejó su cuerpo, él fue directamente a Vaikunta. Porque él había recitado el 5º capítulo del Bhagavad Gita a diario, su cuerpo quedó completamente puro. Y porque ustedes tomaron contacto con el cráneo de su cuerpo, ustedes dos han alcanzado a Vaikunta. Esta es la gloria del 5º capítulo del Bhagavad Gita. El Señor Vishnu dijo, mi querida Lakshmi, cuando ambos escucharon las glorias del Bhagavad Gita de labios de Yamaraj, se sintieron muy felices y se sentaron en un aeroplano de flores que había llegado para llevarlos a Vaikunta. Todo aquel que escucha el 5º capítulo del Bhagavad Gita, incluso si es la persona más pecaminosa, alcanzará Vaikunta. Hari Bol. Y así. Gaura Premananda. Bueno, muchas gracias. Por aquí quedamos. Mañana podemos seguir leyendo las demás glorias. Algunas glorias. Hare Krishna. Muchas gracias. Aquí se nos fue la luz, se fue todo. Hare Krishna.